Hola, ¿cómo está usted? Bienvenida, bienvenido a través del 107.5 Sur Radio Universidad de los Lagos y también a través de las pantallas de Ulagos TV, la entrevista de la semana. En esta ocasión vamos a conversar con la doctora en Educación Matemática, Jesús Guadalupe Lugo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, muy bien. Primero que nada, agradecer la instancia, esta invitación para conversar. No, gracias a ti por querer participar, compartir con quienes nos escuchan, con quienes nos ven, los conocimientos de esta maravillosa, cierto, y fascinante ciencia de la matemática. Bueno, los auditores, quienes te están viendo ya de inmediato, yo creo que se dieron cuenta que tú no eres chilena. ¿De Ujú. dónde vienes? ¿Cómo llegas acá al Departamento de Ciencias Exactas donde trabajas? Bueno, yo soy de México, del norte de México, y llego acá a hacer mis estudios doctorales en educación matemática. En la Universidad de los Lagos se cuenta con un investigador de bastante prestigio a nivel internacional, que es el doctor Luis Pinofán. Entonces, en ese sentido, ese era mi interés en venir a estudiar acá el doctorado con él como director de tesis. Una vez que tú concluyes tu doctorado, haces la tesis, ahí surge entonces ahí en esas instancias el tema de trabajar para el doctorado. ¿Ahí qué clases haces o haces investigación? Claro, un poco antes de terminar mis estudios doctorales surge la oportunidad mediante la Dirección de Investigación de la Universidad de los Lagos de trabajar como asistente de investigación. Entonces, en paralelo, el último tiempo en que estuve estudiando el doctorado, también estuve trabajando ya para la Universidad de los Lagos y posterior a terminar, concluir mis estudios doctorales, presentar mi examen de grado, pues se da la oportunidad de integrarme como académica al Departamento de Ciencias Exactas. ¿Y cuál es la línea de investigación para que le contemos a quienes nos ven y a quienes nos escuchan? Bueno, yo trabajo una línea que es didáctica específica, en especial trabajo razonamiento inferencial en la línea de educación estadística. ¿Esto no es igual a la didáctica de la matemática? Bueno, es una de las ramas que se encuentra dentro de la didáctica de las matemáticas. Ya, ¿y cómo la explicamos para toda la gente, esto de inferencial? Sí, Ya, inferencial. ¿qué significa eso? Bueno, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, queremos esbozar conclusiones o sacar medidas acerca de la población y nosotros no podemos acceder en completitud a ello, ya sea porque es imposible o, por ejemplo, es muy caro cuando el Instituto Nacional de Estadística de Chile hace censos a nivel nacional, entonces eso es bastante costoso. En ocasiones no siempre se puede realizar y lo que se hace es tomar pequeñas muestras representativas de la población a manera de, a partir de ellas, poder concluir hacia la población en completitud. Por ejemplo, un ejemplo muy, creo yo, entendible es cuando son las elecciones. Ya, Entonces no se le pregunta a todo el mundo por quién va a no, votar. sería Claro. imposible. Entonces lo que normalmente se hace es testear o entrevistar a ciertas personas, a un grupo reducido, y con base en ello se infiere cuáles van a ser los resultados. Entonces, ahí Ahora, se aplican. sí, ahora yo creo que este es un tema muy, pero muy importante, sobre todo pensando en que se aplica generalmente en elecciones también. Y la gente también se pregunta, ¿en base a qué se toman estos grupos representativos? Porque tiene que haber algún parámetro o un patrón de que sean representativos para poder inferir hacia el universo, que es imposible, claro, sabemos, bueno, cómo lo quisieran los políticos saber el universo de una estadística o la estadística del universo. Pero ¿en base a qué se eligen esos grupos representativos? Bueno, ahí vamos a depender cuál en sí es nuestra población. Hay aspectos muy importantes como la variable de observación que nosotros vayamos a tomar, el problema de investigación que se tiene y, por ejemplo, depende. Si yo voy a trabajar únicamente con la región metropolitana, por ejemplo, entonces yo debiera trabajar con estratos en las comunas. O si quiero saber alguna tendencia sobre la región de los lagos, no necesariamente en materia de votaciones, sino de salud, vivienda. Bueno, otro ejemplo clásico que podemos dar en el contexto un poco más actual es lo que vivimos durante el COVID. Entonces, ¿cómo se hacían esas proyecciones de lo que iba a suceder? Entonces, ese es parte del trabajo que se hace dentro de estadística y en especial en inferencia. Es sumamente importante.
Ahora, estaba pensando en lo que plantea. Vivienda, por ejemplo, salud, pero en política, las últimas encuestas, de hecho, han sido prácticamente anuladas por resultados. ¿Eso cómo se explica? Porque trabajamos con personas y que es en tema político sumamente incierto al final o por el contexto que se vive actualmente. Porque antes también se hacían proyecciones políticas con estadísticas, con grupos focales, o perdón, con grupos ciertos representativos del universo, y prácticamente se acertaba. Pero de un tiempo a esta parte eso ha ido variando. Es por el tema del carácter humano que ahí ya la estadística prácticamente no lo puede controlar. Eh, Más bien yo creo que puede deberse a la forma en que ha sido seleccionada la muestra. Ya, nuevamente la muestra como Sí, muy eso es muy importante. importante, los parámetros que se tienen para seleccionar la muestra. Es decir, no basta con que yo me pare fuera del Jumbo o fuera de La Moneda y entreviste a la gente que va pasando. Entonces, eso rompe con las bases del muestreo aleatorio, por ejemplo, que debiese seguirse para poder hacer inferencias hacia la población en el caso de lo que sucede con las votaciones. O no es lo mismo si mi muestra es tomada solo de una comuna. Claro, sin Entonces, duda, eso no es representativo de lo que va a pasar en el país o en toda una región. sin Entonces, duda. ahí hay algunos matices que pueden tener las bases de un modelo matemático, una distribución, se puede seguir todas las técnicas, pero si mi recogida de datos no fue acertada, ahí nos va a fallar. O si el diseño del instrumento, es decir, la encuesta que se realiza, está muy intencionada, muy dirigida, el encuestado va a saber qué es lo que uno quiere. Lo mismo pasa cuando nosotros trabajamos en educación matemática con profesores. Si nosotros hacemos un instrumento muy guiado, el profesor va a saber qué es lo que queremos o qué es lo que estamos indagando. Es como con nuestros alumnos también. Claro, se le está diciendo, aquí está, y por aquí va la cosa. Sí, entonces uno debe tener mucho cuidado. Entonces hay muchas cuestiones que uno debe cautelar para que realmente obtengamos información fidedigna y útil para hacer predicciones. Sin duda una labor crucial, ¿ah? Clave. Y en términos como académica, ¿cómo es la relación o qué materias enseña específicamente en el magíster y el doctorado? En el magíster he dado seminario de lecturas en educación matemática, eh, un electivo de didáctica de la probabilidad y la estadística. Y en el doctorado, actualmente estoy dando seminario de investigación 1 a la nueva corte y en la corte anterior he dado anteproyecto de tesis, metodología de la investigación. Entonces también hago clases acá en pregrado. Eso iba a preguntar siempre grado, ¿ya? Claro, sí, también. Todos los profesores que trabajamos en el posgrado en educación matemática también venimos a hacer algunas clases acá en pregrado. Y actualmente estoy dando estadística y probabilidad para la carrera de PMIC ¿En qué año? y en quinto semestre. En quinto semestre. Y el semestre pasado di inferencia estadística, para sexto semestre también en PMIC, pero también damos servicio en el departamento a otras carreras, no únicamente nos dedicamos a PMIC. Actualmente estoy dando estadística para el trabajo social. O sea, es transversal. Así es. Mira, ¿cómo hay que decirte? ¿Jesús Guadalupe o Jesús o Guadalupe? ¿Cómo es más asiduo, más Bueno, he de decir que cercano? acá en la universidad usualmente me dicen Jesús, pero algo Ya. más cercano es Lupita. En mi país se suele a las Guadalupes llamarles Lupita. Ah, ok. Ok. Bueno, queríamos preguntar entonces, y ahora voy a cambiar totalmente a la doctora Jesús Guadalupe. Quiero que preguntarle, porque las personas que te están viendo y te están escuchando, el nivel de conocimiento, el nivel de lo que específicamente haces tú. Y la pregunta puede surgir para una familia, por ejemplo, que tiene un hijo, una hija, y que a veces no sabe si le gusta la matemática, a veces no sabe si, o se predispone a que no, pero también al que le gusta. ¿Cuándo surge, o puedes decir tú, cuándo surge esto, esta idea, este bichito de que te gustaban las matemáticas? Más o menos. Bueno, yo creo que desde muy chica. Yo recuerdo tercero de primaria o tercero básico acá en Chile. Básico. El profesor me llevaba hojas extra de ejercicios de matemática.
extra para poder distraerme en lo que mis demás compañeros O terminaban de sea, tú hacer las terminabas actividades. y te ponía a hacer desorden, si no tenías la oveja extra. No, pero sí me aburría en la clase. Entonces el profesor, al darse cuenta, me empezaba a llevar hojas extra para que yo trabajara y me entretuviera, básicamente, y sí, no platicara con el compañerito de un lado. O sea, estamos hablando de 7 años, Sí, 7, 8 años. 7, 8 años. ¿Y esto tiene alguna base en tu familia? ¿Hay alguien que le guste las matemáticas? ¿O tú apareciste de este universo de tu familia con esta aptitud? No, ninguno en mi familia, bueno, en mi familia cercana estudió matemáticas. Claro, entre tíos sí, Ah, ya. Por ahí tíos viene sí. algo mejor esa beta. Sí. Y cuéntame, Jesús, ¿cómo ves tú a los estudiantes de pregrado, futuros pedagogos de la carrera de matemática y computación? ¿Los ves con vocación, los ves con interés, con habilidades? Bueno, el semestre pasado tuve una experiencia muy bonita y me voy a referir específicamente a la estadística que a veces suele ser, digamos, eh, por ejemplo, cuando uno entrevista a profesores, a veces es que se deja al final, es que no hay tiempo, es que siempre aparece al final del programa. Entonces, el semestre pasado tuve una experiencia muy bonita con mis estudiantes de PMIC, que se interesaron bastante, hicieron un proyecto de investigación en el área de la estadística, pero hubo comentarios muy bonitos y que a uno le enriquecen como profesor, digamos, le llenan el alma y el espíritu para seguir trabajando con ellos, en el sentido de que habían aprendido, se interesaron, descubrieron esta área de la estadística a la que nunca la habían entendido y para ellos era un conjunto de reglas. Y eso es como una parte en la que desde mis inicios, como aún cuando no tenía un magíster, que solo daba clases, una de mis motivaciones principales para seguir en mis estudios fue dejar de ver a la estadística y a la inferencia como un conjunto de reglas, sino qué hay detrás, qué significa esa media, esa desviación estándar o ese p-valor. Entonces, esa fue una de mis motivaciones principales y haberla sembrado en mis estudiantes del semestre pasado fue así como súper enriquecedor para mí. Me imagino, o sea, traspasar el número, por así decirlo, y ver la meta, ver el objetivo más grande. Qué bonito lo que tú nos cuentas. Nos quedan pocos minutos. ¿Qué proyecciones tienes de investigación o algún sueño que te gustaría realizar con este espíritu, cierto, de investigadora que tienes de descubrir? No sé, ¿te ha pasado la capacidad de asombro que tiene que tener todo ser humano? Bueno, yo actualmente tengo un marco de trabajo que fue en lo que estuve haciendo en mi doctorado, que está enmarcado en una teoría de educación matemática, que es el enfoque ontosemiótico. Y bueno, actualmente me estoy dedicando a trabajar en él, en algunas ya pasar de lo teórico, ahora sí como a lo empírico, a trabajar con los estudiantes que van a ser futuros profesores, con profesores en ejercicio, y con mucho agrado veo que se empieza a utilizar en otros países también. Entonces, es bastante bonito ver cómo el granito que uno intenta poner en que el conocimiento avance, pues también empiece a ser utilizado y reconocido en otros lugares. Además, me gustaría añadir que en el Departamento de Ciencias Exactas estamos formando una revista se llama Revista de Investigación en Matemática y su Enseñanza. Estamos próximos a lanzarlos en el mes de agosto. Aquí en la Universidad de los Lagos se va a reunir todas las revistas chilenas de las universidades estatales y precisamente en ese marco va a ser el lanzamiento de la revista de nuestro departamento. Bueno, y sin duda vamos a estar ahí cubriendo, informando acerca de esto que tiene mucho de incidencia, claro, cuando traspasamos ese conocimiento, ¿cierto?, hacia la divulgación para que Claro. todo el mundo acceda, me imagino, y tenga más conocimiento respecto de esta fascinante ciencia de las matemáticas. Bueno, un agrado. Hemos conversado con la doctora en Educación Matemática Jesús Guadalupe Lugo, ¿cierto?, que nos dio una clase entretenida. A través del micrófono yo sentí una clase, espero que ustedes también, y que nos inspira también a buscar cada uno en su área del conocimiento la investigación
para que nunca se pierda, ¿cierto?, la capacidad de asombro. Así es. Muchas Muchísimas gracias, entonces, y a ustedes por acompañarnos nuevamente en esta entrevista de la semana, entregando a través del 107.5 y, por supuesto, a través de las pantallas de Ulagos TV, el conocimiento, la producción, la investigación fascinante, sin duda, que emerge desde el corazón de la Universidad de los Lagos. Que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias. gracias.